Bien, el día de hoy la idea es simplemente tomarnos un tiempo para hacer dos cosas. Debido a la contingencia actual y cómo están las cosas, no hemos podido congregarnos físicamente. Y ese ha sido uno de los grandes problemas que como iglesia estamos viviendo. Nosotros sabemos que la iglesia no es un lugar físico, no es un edificio, y eso lo tenemos muy claro, se ha enseñado y se ha hablado, ¿cierto?, de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, son las personas reunidas. El problema es que la palabra eclesia, en el griego que se utiliza en el Nuevo Testamento, hace relación a un grupo de personas, ¿cierto? La eclesia es un grupo de personas que se reúnen físicamente en un lugar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que nuestras reuniones virtuales, por ejemplo, son un culto, realmente no lo son, porque la palabra literalmente significa reunión de un grupo de personas en un lugar físico. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque quiero explicar un poco lo que quiero hacer hoy día y que cuando nos reunimos como iglesia, hay varias actividades que nosotros hacemos en lo que se llama corporativamente. Por ejemplo, nuestra alabanza como iglesia, como grupo, se denomina corporativa porque se lleva a cabo, ¿cierto?, corporalmente, o sea, en el grupo, en la unión de todos uniendo sus voces y cantando unísonamente una alabanza, con acompañamientos musicales o lo que sea. Entonces, cuando nos juntamos, alabamos, ¿cierto? Cantamos canciones juntos. También hacemos oraciones corporativas. Esto es cuando como iglesia, como el grupo que se reúne, todos oramos juntos. Generalmente hay una persona que dirige esta oración, pero el resto de las personas están unidos en esta oración corporativa. Por eso, cuando hay alguien orando, por ejemplo, una oración corporativa o una oración en nombre de la iglesia, el resto de la iglesia, cuando oye una afirmación, ¿cierto? Se escucha que la gente dice, amén, sí, Señor, o así sea, o ayúdanos, Señor, o cualquier expresión que manifieste que las personas que están escuchando esa oración están de acuerdo con esto. Pero también hay otro aspecto, ¿cierto?, de la reunión física de los cristianos, que tiene que ver con el hecho de la lectura de la palabra de Dios. Entonces nosotros usamos las lecturas, las predicaciones, ¿cierto? Todo de manera grupal. Y una de las cosas que no hemos podido hacer en estos tiempos, ¿cierto?, de pandemia y de contingencia de la salud, es que no hemos podido realizar corporativamente ninguna de estas actividades. Solamente las podemos realizar en nuestros grupos, en nuestros hogares, ¿cierto? Si es que estamos realizando algún tipo de reunión, pero no estamos, lamentablemente, en este tiempo, realizando cultos, como se entiende en el contexto y en el entendimiento de la palabra bíblicamente hablando. Aún así, uno de los deseos que yo tenía de que pudiéramos juntar un grupito, aún separados por la distancia, pero unidos en el espíritu, es el de tener una lectura bíblica juntos. En este caso voy a dirigir yo la lectura, porque es más fácil, por el formato en el que lo estamos haciendo, pero vamos a hacer lectura del Sermón del Monte completo, y estamos leyendo el Sermón del Monte en el relato del discípulo del apóstol Mateo. Y hoy día entonces simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a leer el Sermón del Monte, los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Voy a estar leyendo la versión de la Reina Valera de 1960. Y luego de esto voy a hacer una pequeña introducción que va a servir un poco de fundamento para lo que van a ser las predicaciones que van a venir, que van a ser basadas en el texto de Mateo 5 al 7, o también el conocido como el Sermón del Monte. Voy a dar, luego de la lectura, voy a explicar cuál va a ser el enfoque de la serie de predicaciones y voy a hacer una introducción hermenéutica tanto del Evangelio de Mateo
como un poquito dar el contexto en el cual, y los temas en los cuales el Sermón del Monte toca, y más o menos para que cuando estemos escuchando las predicaciones podamos entender con un poco mayor de claridad, ¿sí? Entonces hoy día lo que estamos haciendo es que vamos a hacer una introducción hermenéutica acerca de Mateo y el Sermón del Monte. Así que antes de leer la palabra, vamos a tomar un momento de oración para que el Señor nos esté ayudando y guiando en este tiempo. Padre Celestial, queremos agradecer en este momento, en este tiempo, la bendición que nos das de poder, a pesar de nuevo de la distancia, estar unidos en un mismo espíritu, el espíritu que tú nos has dado, el espíritu que tú has depositado en nuestros corazones, el espíritu que tú has mandado a que ahora more en medio de nosotros. Agradecemos, Señor, que no solamente tenemos a tu espíritu que ahora vive en nosotros, sino que también tenemos las palabras que este espíritu inspiró en hombres para que nosotros la tuviésemos. Agradecemos, Señor, que tu espíritu nos ayuda a interpretar sus propias palabras. Agradecemos, Señor, que tu propio espíritu nos ayuda a nosotros a interpretar y a aplicar las palabras que dio a hombres que luego las escribieron y las guardaron para que nosotros el día de hoy las tengamos en nuestros propios idiomas, con nuestras propias palabras. Agradecemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, y sabemos, Señor, que no vuelve vacía. Y sabemos también que este tiempo será un tiempo de bendición, porque tú estás en medio de nosotros, porque tú estás en medio de tu iglesia, porque no nos has dejado. Agradecemos este tiempo y la bendición que nos das de poder compartir en el nombre de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Rey y Salvador. Amén. Bien. Hacemos la lectura entonces. San Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 5 hasta el capítulo 7. Voy a dar lectura entonces y ustedes me pueden seguir ahí en sus casas. El Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto,
Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la casa del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
es la palabra del Señor relatada por el mismo Señor Jesucristo, recopilada por Mateo. Y vamos a ir viendo aquí algunos detalles, algunas cosas que nos puedan ir sirviendo para entender un poco más. El deseo de esta reunión es poder darnos un poco de contexto. Y empiezo con la conclusión de nuestro Señor Jesucristo en este su sermón del monte. Versículo 24 al versículo 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El título de esta serie de predicaciones es Los fundamentos de una vida santa. ¿Cómo construimos nuestra vida? ¿Cómo hacemos que nuestra vida sea esta construcción que Jesucristo llama una construcción prudente, una construcción sensata, una construcción que soporta las inclemencias del clima y del terreno? La idea es para nosotros poder llegar a este punto, al capítulo 7, versículos 24 al 27, y poder decir: tengo para construir, tengo los planos, tengo los materiales, entonces hay que trabajar. Para poder entender un poco mejor, nosotros en los estudios que realizamos, estudiamos una disciplina del estudio bíblico que se llama la hermenéutica. La hermenéutica es la disciplina en donde el lector busca interpretar correctamente las palabras que se están leyendo. Básicamente, nosotros, por nuestra teología, que es la teología que sigue nuestra Corporación de Iglesias, Unión de Centros Bíblicos, nosotros seguimos la hermenéutica dispensacionalista progresiva, por decirlo de alguna manera. Esto es, que estudiamos la Biblia de manera histórica, gramática y cultural. Esto quiere decir que respetamos los contextos en los cuales las palabras fueron dichas. Esto quiere decir el tiempo, las prácticas, los lenguajes, las formas. Se interpreta la escritura de manera literal. Esto no significa que cuando leemos un pasaje donde se utiliza algún símbolo, nosotros decimos: no, no es un símbolo, es literal. Con literal nos referimos a que respetamos los géneros literarios. Por lo tanto, la narrativa se tiene que interpretar como narrativa, la poesía como poesía, y dentro de la misma narrativa o de la poesía o de cualquier otro texto, ya sea un recuento histórico, hay elementos que nos ayudan a nosotros a comprender. Por ejemplo, las comparaciones, las metáforas, las listas, los mismos simbolismos, etcétera, etcétera. Todo esto nos ayuda a nosotros a entender un poco mejor qué es lo que estamos leyendo y a tomar entonces y a leer la palabra en su propio contexto, extraer de ese contexto los principios eternos que son aplicables para nosotros. Con esto me refiero a que no todos los pasajes los podemos aplicar como se aplicaron cuando fueron dados a nosotros en el día de hoy. Por ejemplo, si yo tomo una profecía del Antiguo Testamento y voy al pasaje donde dice que si paso por las aguas no me voy a hundir, y que si paso por el fuego no me voy a quemar, y yo digo: bueno, Dios lo promete, así que voy y me tiro al mar, o voy y me tiro al fuego, y con la expectativa de que no me va a pasar nada porque Dios lo promete. En su contexto, Dios está hablando de profetas que estaban realizando una actividad milagrosa en función de entregar un mensaje. No es aplicable para nosotros, pero en su contexto nosotros sí podemos extraer un principio eterno que sea aplicable a nuestros días. Por lo tanto, mi deseo para esta introducción es hacer una pequeña introducción hermenéutica y la verdad bien acotada, no es para nada exhaustiva como me gustaría que fuese, pero sobre Mateo, primero empezar con Mateo, y tenemos ahí al tiro un par de puntos en esta diapositiva. Mateo era lo que es un publicano. Los publicanos
eran los que recolectaban, ¿cierto?, los impuestos para el Imperio Romano. Usualmente eran ellos también solamente judíos, ¿sí? Ellos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano, así que para el imperio, para los judíos, eh, un judío que trabajara para el imperio, era prácticamente una deshonra muy grande. Era un traidor, era una persona que no merecía, ¿cierto? El ser considerado judío, era alguien que era completamente rechazado y odiado era muy común que los publicanos en el tiempo de Jesús tuviesen que, cuando andaban en la calle, tuviesen que andar con una escolta militar, con por lo menos un guardaespaldas, alguien que les protegiera, porque era muy probable que quizás si se encontraban con un judío más celoso, ¿cierto?, ellos fueran atacados físicamente. Eso los hacía odiarlos mucho más, verlos que más encima andaban con un guardaespaldas romano, con un soldado romano, ¿cierto? Era mucho peor todavía para los judíos, entonces los odiaban tremendamente a los publicanos. Obviamente Mateo no es un nombre original, por decirlo de alguna manera, es una traducción. El nombre que Mateo tiene es el nombre de Leví, y vemos que muchas veces los apóstoles se refieren, cuando hacen la lista de los seguidores de Jesús, se refieren a Mateo como Leví. Ese es su nombre hebreo. El Evangelio de Mateo es escrito 50 años después de Cristo, es uno de los registros más cercanos a la vida de Jesús, y está escrito antes de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. El llamamiento de Mateo se relata en los evangelios en Mateo 9:9, ¿sí? Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Pero también vemos el relato de este llamamiento en Lucas capítulo 5, 27 y 28. Después de estas cosas, salió y vio un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Este dejándolo todo es muy decidor de la actitud de Mateo, quien ellos llevaban consigo una bolsita o un bolso en donde echaban todo el dinero, donde también llevaban los registros de quienes estaban pagando y quienes eran deudores. Y la Biblia dice que él dejó todo eso, seguramente se lo dejó al centurión y se fue. ¿Sí? Mateo fue uno de los 12 apóstoles, y es interesante que cuando él mismo se refiere hacia sí mismo, ¿cierto? Siempre se refiere a sí mismo como el publicano. Ninguna otro de los apóstoles le llama de esa manera. Esto demuestra, en cierto sentido, la humildad de este discípulo al reconocer quién era él en su vida anterior, pasada, pecaminosa, pero también quién es hoy como seguidor, como discípulo del Señor. Es un bonito testimonio de Mateo. El contexto histórico del Evangelio de Mateo también nos da una gran muestra de información acerca de los temas que están viendo ahí, pero también cuál era el enfoque de estas palabras. Sabemos que cada evangelio tiene su propio público objetivo, ¿sí? Y el público objetivo primariamente de Mateo son los judíos. El interés principal de Mateo es el de ganar judíos para Jesús a través de la explicación o del registro histórico que él hace del Evangelio. Así que hay un interés grandemente marcado por el interés en el pueblo judío. Esto lo vemos, por ejemplo, en el inicio del Evangelio, ¿cierto? Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. A diferencia, por ejemplo, de Lucas,
que también cuando él inicia su evangelio, lo inicia también con una genealogía, pero él traza a Jesucristo hasta a Adán. En cambio, Mateo traza a Jesucristo hasta desde Abraham. ¿Sí? Es una gran diferencia porque el enfoque de Mateo son primeramente los judíos. El hecho de que haya escrito su evangelio en griego, ¿cierto? Lo escribe como un judío palestino, así que utiliza el griego koine para escribir su evangelio. Lo más probable es que también él está pensando en los judíos que son dispersos por las distintas regiones del Imperio Romano. Y entonces él está escribiendo un evangelio con la intención de que tenga gran repercusión geográfica. Mateo también vemos que su enfoque en el pueblo judío le hace citar ciertas costumbres, tradiciones o prácticas que eran explícitas o exclusivas, perdón, es la palabra, exclusivas del pueblo de Israel. Pero Mateo no se encarga de explicar en qué consisten estas prácticas o por qué las hacen. Pero sí, otros registros lo hacen. Por ejemplo, Marcos capítulo 7, verso 3 dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Sí? Marcos explica de dónde viene de esto de que si no se lavaban las manos, no comen. Juan también en el capítulo 19, verso 40 nos da un vistazo a esto. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. ¿Sí? Entonces Juan explica que el hecho de que envuelven a Jesús en telas y que lo embalsaman con estas fragancias era una costumbre judía. También Mateo, en su evangelio, se refiere constantemente a Jesús como el hijo de David. ¿Sí? Por ejemplo, Mateo 1:1, Mateo 9:27, Mateo 12:23, Mateo 15:22, 20:30, 21:9, 21:15, 22:42 y 22:45. Y hacemos lectura, vamos a hacer lectura ahí de Mateo 21:9, la entrada triunfal. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. También muchos de los temas a los que Mateo se refiere siempre los hace bajo un contexto de abordarlos a la luz del antiguo pacto. Por lo tanto, es importante que cuando veamos que son citas o que se hacen menciones al Antiguo Testamento, debamos volver nosotros a esos textos que son citados por Mateo, o prácticas o leyes que eran citadas por Mateo, que están en el Antiguo Testamento. Volvamos a esos textos, ¿cierto? Y los interpretemos en su propio contexto, porque cuando el Nuevo Testamento cita al Antiguo, el Nuevo está citando al Antiguo Testamento en su propio contexto, en su propia interpretación. No está el Nuevo Testamento, no está reinterpretando el Antiguo Testamento. Eso es muy importante, de que no reinterpretemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, sino que cuando el Nuevo cita el Antiguo, ¿cierto? Volvamos al Antiguo, estudiemos qué quiere decir el texto para poder entender de qué está hablando el autor en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la evidencia, la probabilidad entonces de que la audiencia de Mateo fuera predominantemente judía es porque él cita, ¿cierto?, primeramente las costumbres o las prácticas, pero también nos damos cuenta de que la manera en que Mateo presenta a Jesús como el Mesías que ellos están esperando, el Mesías liberador, el Mesías que viene a rescatar a su pueblo, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, es un gran enfoque en cuanto al contexto histórico en el cual Mateo está intrínseco, ¿sí? Mateo incluye muchos detalles de las profecías del Antiguo Testamento como pruebas de las declaraciones mesiánicas de Jesús,
Por ejemplo, en Mateo capítulo 2, versículo 17, él dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo. Entonces él cita, ¿cierto?, a Jeremías, al profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 17, cuando el profeta dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Lo que nosotros tendríamos que hacer es volver, ¿cierto? Para entender este cumplimiento, volver a Jeremías, estudiar este texto que está en Jeremías 31:15, y estudiarlo dentro de su contexto para saber qué significa y por qué Mateo está citando este texto para hablar de Jesús. Por ejemplo, también tenemos en Mateo capítulo 4, versículos 13 al 15. Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, cuando leemos estos textos que vienen del Antiguo Testamento y los queremos entender a la luz del Nuevo Testamento, lo que tenemos que hacer es volver al Antiguo Testamento, ¿sí? Volver al Antiguo Testamento, leerlos y estudiarlos en su propio contexto. Ese texto está en Isaías 9, versículos 1 y 2. Si es que tienen interés después, ustedes los pueden buscar y leer. También vemos cuáles son los temas centrales y la teología de Mateo. Siendo que Mateo está entonces enfocado en presentar a Jesús como el Mesías para los judíos, entonces hay un gran interés de Mateo de repasar las promesas, ¿cierto?, referentes a Jesús, referentes al Mesías, para hacerlos a ellos entender de que las promesas, ¿cierto?, del Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo. Mateo utiliza creo que son 32 veces la frase el reino de los cielos. Esto se debe seguramente a que Mateo, está evitando ofender las sensibilidades judías, ¿cierto? Nosotros sabemos que los judíos no usan el nombre de Dios como nosotros, que lo mencionamos y lo pronunciamos sin ningún problema. Los judíos no hacían eso. Ellos tenían un gran celo por guardar el nombre de Dios, de Yahweh, y por lo tanto entonces para referirse a Dios se referían como el Señor o como Yahweh, pero sin pronunciarlo, ¿cierto? Solamente con las siglas. Así que 32 veces Mateo utiliza la frase el reino de los cielos. En ningún otro lugar de las Escrituras se utiliza tanto este fraseo. La genealogía, volviendo ahí un poquito atrás, está diseñada, o en realidad la intención de Mateo es documentar las credenciales de Jesucristo como el Rey de Israel, ¿cierto? Por eso pasa por Abraham, ¿cierto? A quien Dios le promete que por medio de él serán bendecidas toda la tierra, y también después por David, a quien Dios le promete que desde su descendencia va a venir el rey, ¿sí? Va a venir el rey que va a gobernar por siempre. David sabe que no está Dios hablándole en ese tiempo de uno de sus hijos físicos, ¿cierto? De sus hijos que él ya tenía, sino que estaba hablando de un evento futuro. Mateo entonces utiliza este título como hijo de David para que los judíos hagan memoria de este pacto que Dios ha hecho con David. También nos damos cuenta de que hay un tremendo conflicto entre Jesús y las prácticas legalistas de los fariseos. Ahora, en el tiempo de Jesús existen dos grupos religiosos que dominan la escena. Por un lado están los fariseos, por otro lado están los saduceos. No son lo mismo, pero ninguno de los dos era bueno. Estaban los dos en pecado y era necesario que fueran confrontados debido por su pecado. ¿Qué diferencias hay entre los fariseos y los saduceos? Es bueno saber las diferencias. Los fariseos
tienen opiniones contradictorias, o sea, tienen una diferencia de opinión referente al gobierno en la vida de los ciudadanos judíos. Los fariseos, por ejemplo, ellos creían que Dios estaba castigando a los judíos al permitir que los romanos, o en realidad permitir que gobiernos gentiles estuvieran gobernando con ellos. Ellos entendían que Dios los estaba castigando porque ellos estaban fallando en obedecer la ley o los estatutos de la Torá. Entonces, esta es la mayor razón por la cual ellos creían que era necesario que los judíos tuviesen una ley distinta a la ley que daba el Imperio Romano para que los judíos en sus prácticas no ofendieran a Dios y trajesen mayor condenación o mayor castigo sobre el pueblo. Y cuando estamos hablando de leyes, nos estamos refiriendo a la forma, ¿cierto?, de vestirse, los lugares a los que podían ir, con quién podían sentarse a comer, qué podían o no podían hacer en el día de reposo. Todo ese tipo de reglas eran añadidas para que los judíos no se contaminasen con las prácticas de los gentiles. Mientras tanto, los saduceos también creían en la autoridad de la Torá, pero ellos apoyaban al gobierno, en este caso, en este tiempo, de los romanos. Esto, más que nada, ellos tenían esta actitud displicente hacia los gobernantes romanos porque entendieron que si estaban en buenos términos con el imperio les daba beneficios. Y entonces esta era una manera de los saduceos de mantener una relación pacífica y también una relación beneficiosa para con ellos. Generalmente, los fariseos pertenecían a un grupo socioeconómico que nosotros hoy en día diríamos son de clase media. No son ricos, pero no son pobres. Bueno, según nuestro gobierno, los que estamos en la clase media tenemos mucho, aunque no sea así. Pero en el tiempo de Jesús no son ricos ni son pobres. Y estaban muy comprometidos a cumplir la ley de Moisés. Por su contraparte, los saduceos procedían de la aristocracia judía, o sea, generalmente de un estrato social más alto. También, por ello, los saduceos pertenecer a este estrato social más alto, su educación fue mucho más secular, porque podían ir a las escuelas helénicas, ¿cierto?, a las escuelas griegas, a ser educados. La principal diferencia entre estos dos grupos, entre los fariseos y los saduceos, era la comprensión o la aplicación que ellos tenían de la ley de la Torá en la sociedad judía. Los líderes fariseos eran los que se conocían como rabinos, mientras que la mayoría de los saduceos operaban como sacerdotes y estos eran los miembros del Sanedrín. ¿Sí? Entonces, cuando la Biblia habla del Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios, escuchamos de sacerdotes o del Sanedrín, estamos hablando o se está refiriendo a saduceos. Para los saduceos sostenían ellos que la mayor autoridad de la voluntad de Dios para los judíos era el Pentateuco, los 5 libros escritos por Moisés. Para los saduceos también, todas las leyes o textos que fueran aparte de la Torá, no podían ser contados como parte de la ley. En cambio, los fariseos, ellos creían que Dios no solamente proporcionaba la ley escrita, ¿cierto?, la ley que Moisés escribió, sino que también la ley oral, esta que ellos comenzaron a transmitir a través de generaciones y que es la que trajo mayores problemas a la hora de Jesús de enfrentarse con estas personas. La ley escrita era la Torá, mientras que la ley oral era la que estaba conformada por las tradiciones y las revelaciones que fueron dadas a los profetas judíos que vinieron después de Moisés. Esencialmente los fariseos creían que Dios permite a los hombres interpretar la ley, ejerciendo sus habilidades de razonamiento para aplicar diferentes leyes a los problemas existentes. Lo que ellos hacían era, por ejemplo, tenían la ley y decían,
pero la ley no habla nada acerca de cómo lavarnos las manos antes de comer. Y entonces lo que ellos hacían era que se sentaban, ¿cierto? Se juntaban, pensaban y decían, ok, entonces vamos a decir que para cumplir este aspecto de la ley, tenemos que lavarnos las manos de tal forma. Estas eran las prácticas que ellos añadieron, los 600 y fracción, ¿cierto? Nuevos mandamientos que ellos añaden, son estas prácticas que ellos añadieron bajo su propia interpretación y su propia adhesión a lo que era la ley escrita. Sí, eso era más o menos. Los fariseos también diferían en cuestiones de la vida y la muerte. Por ejemplo, los fariseos creían en el cielo y el infierno y enseñaban que el hombre sería juzgado sobre la base a su cumplimiento de la ley y sus obras mientras estaban en la tierra. En cambio, los saduceos no creían en una resurrección física, por lo tanto no creían tampoco en un juicio en base a la ley, sino que más bien en un juicio en base a las obras. Así que podemos decir básicamente que los saduceos eran unos elitistas liberales que incorporaron el concepto del libre albedrío en su comprensión de la ley mosaica y que se esforzaron por preservar la casta sacerdotal y que participaban activamente del discurso político para mantener su influencia sobre el resto de las personas. Los fariseos estaban más comprometidos religiosamente a guardar los estatutos de la ley oral y escrita, y regularmente participaban de las formas tradicionales del culto en el templo o en las sinagogas. Los fariseos rechazaban fervientemente las filosofías griegas y crearon muchas leyes entonces para evitar que los judíos interactuaran con los gentiles. Bien, por lo tanto nos damos cuenta de que uno de los grandes conflictos era que Jesús tuvo era con los legalistas fariseos o incluso los saduceos, porque ellos estaban tomando la ley como un medio, como un fin en vez de como un medio. Y lo voy a explicar un poquito más adelante qué significa esto, que ellos toman la ley como un fin y no como un medio. También Mateo, en su evangelio, se refiere mucho hacia el rechazo de los judíos para con Jesús. Es un tema constante en ningún otro evangelio. Los ataques a Jesús son retratados con tanto ímpetu, con tanta fuerza como lo hace Mateo en su recuento del Evangelio. Por ejemplo, Mateo se dedica a hacer una representación mucho más vívida de todos los episodios en donde Jesús, por ejemplo, cuando tuvieron que arrancar a Egipto, ¿cierto?, con José y María, y también el rechazo de Cristo hasta su cruz. Ningún ladrón se arrepiente. Por ejemplo, en el recuento de la crucifixión de Jesús en el Evangelio de Mateo, no encontramos el relato de el ladrón arrepentido. También no vemos que no hay ningún amigo o ser querido a los pies de la cruz. Y en su muerte él es desamparado, ¿cierto? Aún por Dios, cuando él mismo grita las palabras, ¿cierto? Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí en Mateo 27, 46. La sombra del rechazo, esta presencia del rechazo es constante en todo el Evangelio de Mateo. Pero el objetivo de Mateo es contrastar esta imagen de rechazo con la imagen del rey victorioso, que va a regresar un día, ¿cierto?, sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Encontramos esta mención en Mateo, en el capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes
perdón, se me cerró, sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces tenemos este contraste, ¿cierto?, entre el rechazo de el pueblo y de las personas contra Jesús, pero también su retorno glorioso en poder, pero también en juicio, para aquellos que indudablemente mantuvieron esta actitud de rechazo en contra de él. El Sermón del Monte, y ya yéndonos un poquito más hacia lo que vamos a estar viendo en las sesiones que vienen a continuación, vamos a ver un poquito la estructura de esto. En Mateo, en el Evangelio de Mateo encontramos que hay 5 sermones. El Sermón del Monte es el primero de estos 5 sermones o temas o predicaciones que Jesús da. Son 5 grandes o 5 grandes discursos. Mateo no está haciendo un registro cronológico, eso es importante, por eso es importante que si estamos leyendo con el resto de los evangelios sinópticos, esto es Mateo, Marcos y Lucas, ¿cierto? Los evangelios sinópticos, vamos a encontrar algunas diferencias en cuanto al orden de los eventos. Mateo no está enfocado en hacer un relato cronológico, pero más temático. Él está ordenando su registro del Evangelio más por temas que por tiempo. Ahora, por ejemplo, muchos han acusado han acusado supuestos problemas entre los evangelios sinópticos porque relatan eventos que son similares, pero las formas, ¿cierto?, son distintas. Por ejemplo, Mateo dice que el sermón, dice, viendo a la multitud, subió al monte. Pero en Lucas dice que donde estaba Jesús era un lugar plano. Déjenme buscarlo aquí para leerlo. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Voy a hablar un poquito más adelante de estos supuestos problemas, pero esencialmente cuando nos encontramos bajo la acusación de que hay contradicciones o problemas, ¿cierto?, en el relato de los evangelios, tenemos que considerar que Dios utilizó personas, pero que también utiliza el estilo y la personalidad de cada persona con la que Él está usando como escriba de su palabra. Cuando leemos el Sermón del Monte, nosotros lo leemos en unos cuantos minutos, pero nos estamos dando cuenta en su contexto de que esto es un evento que está tomando lugar y que está llevando mucho tiempo. Vemos que Jesús, en el contexto del Sermón del Monte, Él está sanando personas. Sería complejo que Jesús esté sanando personas en la parte superior de un monte, ¿cierto? Considerando que hay personas que son parapléjicas o que tienen problemas de movilidad, y entonces difícilmente estas personas iban a subir, ¿cierto? Porque ellos tienen un problema, no se pueden mover bien, entonces subir un cerro con problemas de movilidad no sería muy misericordioso por parte de Jesús. Entonces seguramente lo que Lucas retrata es que Jesús está en esta planicie para sanar personas y que luego cuando va a comenzar su discurso, cuando va a comenzar el sermón, Jesús sube, ¿cierto?, un poco más para ser visto por la multitud. Son diferentes perspectivas de un mismo evento, ¿sí? Son dos personas diferentes relatando un mismo evento. Muchas veces también las formas en que lo dicen es distinta porque simplemente cuando nosotros escuchamos una predicación, por ejemplo,
la predicación tiene un punto central o una idea central que se repite en distintas porciones del sermón. Se puede repetir al principio, al medio, al final y otras veces. Jesús está predicando un sermón de gran extensión. Cuando Mateo cita a Jesús, no sabemos si lo está citando desde el principio o del final, y tampoco sabemos de dónde lo está sacando Lucas. Puede ser que lo tomó en algún momento por el medio, o lo tomó en algún momento al principio, pero estas supuestas diferencias en realidad no son problemas de interpretación, sino que son simplemente distintas perspectivas de un mismo evento por diferentes personas. El Sermón del Monte está enfocado principalmente en esta idea de Jesús de exponer la ley del Antiguo Testamento. Pero tenemos que tener ojo porque cuando pensamos en la ley del Antiguo Testamento tenemos que pensar en por qué Dios da la ley del Antiguo Testamento. Y el propósito de la ley, primariamente, cierto, es condenación. Por lo tanto, Jesús está exponiendo la ley. Y quiero buscar aquí en mis notas. Se compara mucho lo que Jesús hace al explicar, ¿cierto?, al exponer la ley. La idea de Jesús de exponer la ley para esta audiencia mayoritariamente judía es la de demostrar que el propósito de Dios no es el de usar la ley para salvar, sino que para usar la ley para demostrar que las personas son incapaces de salvarse a sí mismas a través de la ley. La ley es dada por Dios como nuestro ayo, como nuestra guía, ¿cierto? Es un medio por el cual llegamos a conocer nuestra grande necesidad de un Salvador. En cambio, el legalismo de los fariseos les decía a ellos, ¿cierto? Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. Y si lo hacemos así, y si lo hacemos así, entonces Dios nos va a salvar. Jesús, entonces, en el Sermón del Monte se dedica a destruir el argumento de que por medio de la ley podemos ser salvos. Porque la ley no es el fin, sino que un medio por el cual Dios va a entregar juicio. Ahora, hay una comparación que es bonita, que a mí me gusta, ¿cierto? Que se hace entre el monte, que en realidad, dicho sea, no sabemos qué monte es. No lo sabemos. Nunca tenemos mención geográfica del monte. Sabemos que puede ahí estar en la zona, en la región de Capernaum, pero no tenemos un nombre de qué monte es, no lo sabemos. A ciencia cierta, algunos estudiosos dicen, puede ser este o este otro. Yo no me quiero meter ahí porque en realidad la Biblia no lo dice, y como no lo dice, yo no lo quiero decir. Pero hay otro monte en el Antiguo Testamento que sí se menciona, y este es el monte Horeb, o el monte Sinaí, en donde Dios entrega esta ley, donde entrega la ley. ¿Y cuál es el ambiente del monte cuando Moisés recibe la ley de Dios? Lo recibe en una montaña, en un monte frío, estéril, casi inaccesible, situado en medio de un desierto lleno de serpientes, pero en cambio el monte de las bienaventuranzas es completamente distinto. Es un lugar donde Jesús está sanando, donde Jesús está conversando, donde hay, ¿cierto? Está este valle lleno cubierto de pasto, como si este se extendiera, ¿cierto? Una alfombra que invita a las personas a venir. Están los lirios del valle, las margaritas, las flores, pero en Horeb, en Sinaí, Dios aparece en medio de truenos y relámpagos y el pueblo está lleno de temor. Pero en Galilea,
Jesús aparece con gracia, con amor, con verdad fluyendo a través de sus labios, se sienta en medio de sus discípulos y sus discípulos le oyen hablar al que es Dios en carne, cercano, sin temor, ni temblor. Ahora, aunque es verdad que en el monte Horeb Jehová revela su grandeza y su gloria, la ley fue dada siempre en un contexto de amor, ¿sí? Y lo que es proclamado en Sinaí no es desechado por Jesucristo, sino que Él le da le da la profunda interpretación espiritual que el pueblo ha fallado en darle. Y lo vemos ahí, ¿cierto? Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar, para cancelar, para desechar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. ¿Sí? Muchas personas han pensado y toman esta idea de que la ley no tiene ya ningún valor después de la venida de Jesucristo. Eso no es verdad. La ley tiene gran valor porque nos demuestra y nos enseña el carácter de Dios, nos enseña su santidad y nos enseña también y nos muestra cuáles son sus demandas. La ley es tremendamente útil para nosotros hoy en día porque sigue siendo un medio por el cual reconocemos que el Jesús que nos salvó era el único salvador que podríamos haber tenido de esta ley que nos condenaba. En cierto sentido, el monte Horeb nos muestra lo lejos que estamos de Dios y lo separados que estamos de Él, pero el monte de las bienaventuranzas nos muestra lo cerca que podemos estar de Él, lo cercano que es Dios, lo amoroso y cuidadoso que Dios es para con los que le han recibido y quieren estar con Él. Algunos piensan también que porque Mateo escribe para judíos, ¿cierto? Para una audiencia judía, no hay una aplicación entonces para la iglesia porque nosotros no somos judíos y entonces no debiera de importarnos tanto el Sermón del Monte. Qué bueno que Jesús le entregó esta palabra a los judíos, quizás lo podemos usar para predicarla a los judíos, pero para la iglesia no porque nosotros no somos judíos y no tenemos esta relación con la ley. Si ese fuera el caso, entonces Lucas, quien no escribe a judíos, sino que escribe a los gentiles, o sea, nosotros, también relata el Sermón del Monte. Obviamente Lucas omite muchas porciones, su relato del Sermón del Monte es mucho más acotado, porque él no encuentra necesario que nosotros escuchemos o que su audiencia escuche todo esto relacionado a la ley judía, porque tendría que entrar a explicar y tendría que entrar a decir, mira, es que ellos hacían esto porque se relaciona a esto, y en cambio Lucas está más enfocado en mostrar, en explicar que este mensaje es un mensaje de salvación global, es un mensaje de salvación para la humanidad en sí, no solamente para los judíos. Qué importante es que tanto Mateo como Lucas se dediquen a registrar este sermón, porque desde siempre la intención de Dios fue la de la salvación de la humanidad, y no solamente del pueblo judío. Dios decide elegir al pueblo judío, a uno de los pueblos, ¿cierto? Al pueblo de Israel, no porque eran una nación grande, no porque eran muy poderosos, no porque eran muy ricos. De hecho, todo lo contrario. La Biblia dice que Dios elige a los israelitas, ¿por qué? Porque ellos son los más pequeños, los más débiles y los más pobres. ¿Con qué propósito? Con el propósito de demostrar que detrás de estos pobres, débiles y necesitados había un Dios grande. Y este Dios grande iba a usar a esta nación pequeña para traer y llevar su salvación a todas las naciones de la tierra. Entonces, la intención de Dios siempre fue la de usar al pueblo de Israel para bendición de todas las naciones de la tierra y no solamente para los judíos. Por eso, la importancia de que este registro esté tanto en Mateo, un evangelio para una audiencia primordialmente judía, pero también en Lucas, que está escrito para una audiencia gentil. Así que nosotros hablamos de solamente aplicable a los judíos y no aplicable a la iglesia. Nosotros decimos completamente aplicable. ¿Por qué? Porque también el contenido del Sermón del Monte no está hablando solamente de las prácticas judías, está hablando de la vida práctica
de cualquier cristiano, de cualquier discípulo, de cualquiera. ¿Por qué? Porque al final de Mateo, capítulo 7, verso 24, esa palabra cualquiera es clave. Esa palabra cualquiera tiene que ver y hace relación a todos o todo aquel, ¿sí? Toda persona que oye estas palabras, las palabras de este sermón, judío o gentil, hombre o mujer, anciano o niño, todo aquel que oye estas palabras y las hace, entonces le compararé a un hombre prudente. Entonces, este mensaje de Jesús no es solamente exclusivo y separatista, sino que es para todo aquel que tenga la intención de escuchar, todo aquel que tenga la intención de poner en práctica lo escuchado. La estructura del Sermón del Monte, y ya esto es para ir ya casi terminando esta pequeña sesión de introducción, se divide en 3 grandes partes. El Sermón del Monte tiene 3 porciones grandes. La primera porción la encontramos en Mateo capítulo 5, versos del 2 al verso 16. Y él está hablando del reino de los cielos y los ciudadanos, aquellos que pertenecen a este reino. No solamente está hablando del reino en sí y de los ciudadanos del reino, sino que cómo llegan estas personas a ser ciudadanos del reino. Él está describiendo cuál es el carácter de estas personas que pertenecen al reino de los cielos, ¿cierto? Que de nuevo el reino de los cielos y el reino de Dios, mismo concepto, mismo significado, ¿sí? No son 2 cosas diferentes. Mateo quiere decir o quiere exponer en su registro, en las palabras de Jesús, cuál es el carácter de los que son miembros o ciudadanos de este reino, pero también las bienaventuranzas. La palabra, cierto, bienaventuranza, como sabemos, es esta palabra bendecido, bendecido, o doblemente bendecido, pero también feliz, feliz. Esta es una persona, entonces, que tiene gran dicha. Es una persona de un carácter dichoso, ¿cierto? Gozoso, apacible, tranquilo. Todos los buenos frutos, todas las buenas características, ¿cierto? Que representan a Jesucristo son expeditas y son dadas también al resto de los ciudadanos pertenecientes a este reino. Entonces, la primera porción se dedica a Mateo a exponer a los ciudadanos del reino de Dios su carácter y su bienaventuranza, pero también la relación que ellos tienen con el mundo. ¿Sí? Esa porción ahí del versículo 3 al versículo 16 tienen que ver con la relación entonces que estas personas, los ciudadanos del reino de los cielos, cómo se relacionan ellos entonces con los ciudadanos de este mundo. Y si se fijan, la mayoría, muchas porciones del Sermón del Monte tienen que ver con estas comparaciones entre personas. Si se compara un tipo de personas con otro tipo de personas, y Jesús utiliza este recurso literario de la comparación constantemente durante este discurso. Desde el versículo 17 hasta el capítulo 7, versículo 12, Jesús está hablando de la justicia de este reino. Tiene que ver con que los que son ciudadanos de este reino viven bajo una vida de alta exigencia demandada por el rey. Se nos muestra que la justicia está completamente en línea con los principios morales del Antiguo Testamento, ¿cierto? Lo vemos ahí en los versículos 17 al 19, pero Jesús les dice, ustedes tienen el principio moral correcto. No hay que adulterar. Por ejemplo, Jesús y el adulterio, versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Jesús está citando, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento el mandamiento de Dios que le dice, no cometerás adulterio.
Y Jesús le está diciendo a los judíos aquí que están escuchando, el concepto moral está correcto. El problema es que ustedes han tomado la ley y han olvidado la intención interna de la ley. Han olvidado de que Dios está esperando que la ley tenga un efecto interno. En los judíos solamente entonces habían dejado el aspecto interno de la ley para abrazar simplemente el efecto exterior, ¿sí? Por lo tanto, Jesús les dice, ustedes son muy hacedores, pero poco conocedores. Porque si bien no adulteran, cuando miran a una mujer y la desean en su corazón, ya han adulterado y por lo tanto han roto el mandamiento de Dios. Y si han roto un mandamiento, los han roto todos. ¿Sí? La ley tiene este efecto dominó, en donde si se rompía un eslabón, se rompían todos los demás. Y el primer mandamiento era, yo Jehová soy tu Dios, y no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué significaba esto? Por ejemplo, en el caso del adulterio, era la satisfacción sexual personal. O sea, perdón, una actitud de egoísmo y de autosatisfacción. ¿Sí? Entonces Jesús añade a la ley el aspecto interno. Importante es decir que los judíos, Israel en el Antiguo Testamento tenía concepto y conocimiento de que la ley tenía un aspecto interno y que no era solamente actividades externas. Por ejemplo, cuando David le dice a Dios, ¿cierto?, que no son sacrificios lo que él quiere, sino que ¿qué es lo que espera Dios? ¿Cuáles son las ofrendas que Dios quiere? Un corazón contrito y humillado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando Jesús menciona este aspecto interno de la ley, está diciéndoles, ustedes saben, tienen que recordar que los sacrificios, como lo dice el autor en Hebreos, son una sombra, son un símbolo, un ejemplo que los tiene que llevar a considerar, ¿cierto?, el aspecto interno. Los sacrificios, por ejemplo, estaban dados por Dios para que ellos entendieran que tenían que reconciliarse con Dios, de que tenía que existir, ¿cierto?, una forma de que su ser estuviera en una correcta relación con Dios. ¿Sí? Entonces Jesús añade esto porque ellos lo han olvidado a causa de su pecado y a causa del endurecimiento de sus corazones por causa de su pecado. Bien, entonces la vida que el rey demanda, y Jesús entonces empieza a relatar, esta es la vida, esta es la justicia que Dios demanda, esta es la vida que Dios demanda de todos ustedes, que vivan de esta manera. Incluso lo menciona en versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién puede? ¿Quién podría? Si tenemos que ser más religiosos acaso que los fariseos, ¿tenemos que hacer más que los fariseos? ¿Eso es lo que está diciendo Jesús? No, pero lo vamos a ver. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es que si Dios no interviene, entonces no hay salvación. Porque para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. Así que Jesús dice que los judíos tienen el concepto moral de acuerdo, la práctica, ¿cierto? No adulterar. Pero que su interpretación y aplicación de la ley de Dios es incorrecta. La esencia de la justicia del reino con respecto a la relación del hombre con Dios equivale a esto. Capítulo 6 dice, ama a Dios por sobre todo. Una devoción secreta del corazón, sincera, y no solamente los hechos. ¿Sí? Jesús entonces continúa durante todo este sermón hablando al corazón de las personas. ¿Sí? No solamente que de hechos, sino que también, perdón, en verdad. Y en tercer lugar,
encontramos esta exhortación a venir y a entrar, a ser parte del reino. Describe Jesús el principio del camino, versículo, en su exhortación final, versículo 13 y 14, ¿sí? Dice que la puerta es estrecha, y también habla del progreso de este camino, o sea, cómo se va a caminar, versículos 15 al 20. Señala el fin del camino, y lo que ocurre al fin, a los que simplemente dicen, en contraste con los que hacen, versículo 21 al versículo 23. También habla de los oidores, ¿cierto? Y los compara con los hacedores. Y ahí entonces llegamos al final, en donde Jesús utiliza como último recurso esta parábola para hablar de estos hombres constructores. El título de esta serie de sermones es la de los fundamentos de una vida sana. ¿Cómo podemos construir esta vida? Y la Biblia y Jesús nos muestra de que hay solamente dos tipos de personas. No existen más. Están los sensatos o los prudentes y los necios. Y el llamado de Jesús es precisamente a que podamos identificarnos con uno o con el otro. O somos sensatos o somos necios. Así que durante todo este tiempo que nos va a tomar predicar y mostrar el Sermón del Monte, espero que esta información de cierta manera les ayude a ustedes a considerarla mientras lo vamos leyendo. Es harta información, yo sé, y créanme que no es ni un tercio de lo que realmente podría ser, porque hay mucha información, pero sin duda les animo a que ahí los que estuvieron, vi algunos tomando anotaciones, que les ayuden, o los que tienen buena memoria también, que esta información les ayude a comprender mejor lo que Dios nos está diciendo a través de esta palabra. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Que el Espíritu nos esté guiando a comprender verdaderamente cuál es la intención de Dios y de cómo podemos utilizar estas palabras que Dios da por medio de Jesús en este tiempo y cómo nosotros las podemos tomar el día de hoy para aplicarlos a nuestra vida. Mi deseo es que podamos, como lo menciona ahí en el final, ¿cierto? Versículo 25, y de hecho Lucas lo menciona de una manera diferente, porque Lucas añade el hecho de que el fundamento de la construcción del hombre sensato, primero él tuvo que cavar, tuvo que meterse ahí a la tierra hasta encontrar esta roca donde estuviera lo suficientemente firme para él construir sobre esto. Mi deseo es ese, que podamos verdaderamente revisar nuestra fundición, revisar sobre qué hemos construido nuestra vida, revisar sobre qué superficie hemos estado echando nuestros ladrillos, y de cómo podemos vivir la vida que nuestro Rey, que nuestro Señor demanda a los que somos ciudadanos de su reino. Así que yo les animo a que dos cosas: estudiemos fervientemente, no caigamos en el legalismo, porque al leer el Sermón del Monte va a haber una tendencia a irnos a lo que hay que hacer, y está ahí, pero hay una forma sana, hay una forma saludable, ¿cierto?, de tomar estos pasajes que nos dicen cosas que hacer, y hay una forma, de nuevo, una forma sensata y una forma insensata de tomar estas recomendaciones que Jesús nos hace. Así que les animo, les exhorto a que lo estén leyendo durante la semana, y ya la próxima semana, cuando nos volvamos a reunir, que va a ser en otro horario, porque estas están pensadas, ¿cierto?, como una serie de predicaciones. Esta simplemente fue una reunión especial para hacer esta introducción hermenéutica. Así que ahí vamos a ver cómo lo podemos hacer. Agradezco a los que
han podido conectarse. Estoy grabándolo, así que supongo que voy a poder compartirlo después con los que no se pudieron conectar, porque ahí nos faltaron un par de personas, así que igual lo voy a poder mandar después para que el resto de nuestros hermanos también tengan la oportunidad de ver este pequeño estudio introductorio al Sermón del Monte. Tomamos un minuto para orar y para ir cerrando este tiempo. Dios, queremos agradecerte porque eres un Dios amoroso. Nos entregaste tu ley no para simplemente condenarnos, sino para mostrarnos nuestra gran necesidad de ti. Nos has llevado a considerar que sin ti no podemos, de que no hay nada que nosotros podamos hacer que pueda otorgarnos a nosotros una salvación tan grande como la que tú nos has dado por medio de Jesucristo. Agradecemos, Señor, que Él es el cumplimiento de la ley y que su vida, su obra y su justicia nos son dadas a nosotros como si nosotros la hubiéramos hecho por medio de la gracia. Agradecemos, Señor, de que es el amor que tú nos has tenido desde antes de la fundación del mundo, que nos escoge para ser ciudadanos de tu reino, que nos escoge para ser embajadores, representantes de tu reino acá en la tierra. Perdónanos, Señor, si estamos fallando. Perdónanos, Señor, si no estamos viviendo de acuerdo a nuestra ciudadanía. Perdónanos, Señor, si estamos solventando nuestra identidad en algo más que no seas tú. Pedimos, Señor, que tú amonestes nuestros corazones y dirijas nuestros pasos siempre hacia tu palabra, hacia la luz, a lo que es verdadero, a lo que es tuyo. Pedimos, Señor, que en este tiempo en que vamos a estar enfocándonos en esta porción de tu palabra, nuestros corazones sean moldeados, conformados, que sea quitado de nosotros cualquier orgullo, cualquier vanidad, cualquier, Señor, aspecto de nuestra vida que sea un obstáculo para que nuestras vidas sean delante de ti como una ofrenda que a ti te agrade. Pedimos, Señor, guía y dirección, pedimos misericordia, porque así como cuando nos encontraste éramos débiles, seguimos siendo débiles, pero tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro gozo, tú eres nuestro sostén, tú eres nuestro fundamento, Jesucristo, y en ti queremos estar construidos, en ti queremos estar firmes. Tú eres la roca que es más alta que nosotros, tú eres el refugio alto, en el cual no hay inclemencia del clima, ni ninguna prueba ni dificultad que nos pueda alcanzar. Gracias, Señor, porque somos tuyos. Gracias, Señor, porque nos has hecho tuyos. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti. Te agradecemos este tiempo, agradezco la oportunidad que me das de compartir con estos hermanos y también te pido bendición sobre sus casas, sobre sus familias. Motívanos, Señor, ayúdanos, llévanos a proclamar de ti, aún en estas circunstancias difíciles en las que estamos viviendo. Sabemos que sin ti no podemos, pero contigo todo es posible. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos por medio del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, eso sería por hoy. Me despido. Voy a ir cortando. Muchas gracias y muy contento de poder verlos, algunos. Hermana Ingrid, y hermana Catalina y Gloria también. Hermana Gloria aquí también de nuestra iglesia, a la familia Maggi. Ahí sé que la familia Pizarro no los pudimos ver, pero ellos nos vieron a nosotros y nos pudieron escuchar. Así que agradecemos el tiempo que se dieron y que el Señor esté con ustedes. Chao, chao.